con el tema del tesoro petrolero, un nuevo tesoro que ha impactado y sorprendido a los árabes, a Wall Street, a todos los países productores de petróleo, porque pues finalmente lo que también ya no se habla mucho en este año, se habla mucho del COVID, de la crisis económica, pero no se habla casi de la crisis petrolera que se vivió entre marzo y abril, ¿no? Este desplome monumental, gigantesco de el petróleo, llegando hasta precios negativos. ¡Wow! ¿No? En medio, arrancando la cuarentena en mundial, bueno, la verdad es que el petróleo sufrió. Y debo recordar que obligó a los países de la OPEP y la OPEP Plus, de donde está México, a que se pusieran de acuerdo para recortar petróleo. Y bueno, al final, aunque siempre se habla mucho de Pemex, hoy los chayoteros, se olvidan de este contexto mundial. Todas las petroleras y todos los países perdieron. Sin embargo, el que no perdió es México, por increíble que parezca, Mauricio. Voy a compartir la pantalla. Porque México va a recibir en los próximos meses, allá por febrero, 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares gracias a una cobertura petrolera que contrató el gobierno mexicano hace un año, precisamente antes, claro, del COVID. Y debo recordar que esto es algo que ha hecho México casi hace todos los años, es de una especie de herencia neoliberal, sí, pero que ha funcionado en ocasiones. Y que en esta ocasión, vaya que ha funcionado, en donde el gobierno compra una especie de seguro que se llama cobertura petrolera, en un pool de varios bancos extranjeros, en donde acuerda una cantidad, en este caso $49 por barril, que fue el presupuesto para 2000, que fue el presupuesto para 2020, la cobertura petrolera. Y entonces lo que sucede es que si por alguna circunstancia se cae el precio del barril, este seguro entra y le paga a México la diferencia. Entonces vamos a suponer que de $49 cae a $45. Bueno, entonces esta cobertura le paga el diferencial. Pero lo que sucedió este año es que el precio del barril de crudo se cayó de manera temporal, pero bueno, se cayó hasta los, ¿cuántos era, Mauricio? Como 8, no, $7 por barril, ¿no? Entonces, más o menos, esto generó que esta cobertura petrolera empezara a acumular mucho dinero. Es más, por esta razón, Mauricio, vale la pena señalar que México no quería, bajar la producción petrolera, porque al final, para que pague esta cobertura, México debe de sacar petróleo, ¿no? Si no lo produce, bueno, pues no entraría. Entonces, por eso México tiene este interés, este incentivo de no aceptar recortes. Y por eso peleó que únicamente, te van a recordar, solo aceptó 100,000 barriles de recorte, cuando la OPEP querían que fuera más de 1,000,000. No, eran como 700,000, ¿no? Más o menos 800,000. Ya se me olvidó un poco cuál era lo que quería. No, 400,000, 500,000. México solo aceptó 100,000 el recorte y estuvo a punto de salirse. Bueno, pues al final pagó la apuesta y tan sorprendidos todos porque dicen, wow, todos en el nivel mundial, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, todos los grandes jugadores de la OPEP perdieron miles de millones de dólares. Y resulta que México no perdió. O sea, al final, esta es una cobertura. Por cierto, hay otra cobertura, no se menciona mucho, es un poco menor, pero Pemex también hizo lo mismo. Va a pagar un dividendo, tengo entendido, la última vez que me acuerdo, de $400 millones adicionales, porque Pemex también contrató una cobertura petrolera. Entonces va a haber una lana extra que entra directo a la Secretaría de Hacienda, Mauricio. Y entra, a ver, por aquí lo tengo, deja que entra en marzo, creo. ¿En febrero o marzo? En febrero o marzo, sí. Sí, porque Pero el contrato, Nacho, vence el 30 de noviembre. Por eso es que ya estamos hablando de esto, por eso es que ya se hablan de cifras, por eso ya hay algunos datos, porque el plazo de estas coberturas petroleras eran hasta el 30 de noviembre. El problema, y aquí se tiene que hablar un poco sin tener la precisión, Nacho, de datos oficiales, porque estos contratos se mantienen en ultra, archi, recontra, mega secreto,
porque pues no solo afecta en el caso de México, a la industria petrolera mexicana, sino también en el resto del mundo. Entonces el acuerdo es que toda esta información que se conviene, que se acuerda con estas instituciones financieras de Wall Street, porque todo está realizado por allá en Estados Unidos, entonces se mantiene en secreto y bueno, se da a conocer una vez que se ejerce ya el contrato o la cobertura, en este caso, el beneficio y la cantidad. Esta cantidad, este dinero, por eso también se refiere, es un estimado, eventualmente puede ser hasta un poco más. Yo creo que están en un proceso, diría yo, me atrevería a decir que hasta de negociación, y por eso también como que filtran la cifra para que digan, ya no me pidan mucho más que eso, porque la fuente de esta nota es Bloomberg, ¿no? Que es justamente un medio que se dedica a estos temas de Wall Street. Pero es realmente muy importante, ¿no? O sea, esto que, ojo, México es el único país que tiene o que hizo en este año una cobertura similar. Ningún otro país tiene este tipo de estrategia. Al final lleva a, bueno, pues la posibilidad o la realidad de que el próximo año, pues en la Secretaría de Hacienda vaya a entrar este dinero y que, bueno, al final fue y es bendito, ¿no? O sea, es que también debe señalarse, por eso también esta razón el presidente hoy lo comentó, o ayer, no sé si ayer y hoy, en donde señala que México tiene una receta muy buena que se va a patentar, la vacuna contra la crisis, precisamente porque no utilizaron las viejas recetas neoliberales para enfrentarla. Y una receta neoliberal era también el recorte petrolero, ¿no? México se aguantó y al final, pues bien dice, ya estamos en una recuperación en B. Señala que para más o menos el primer trimestre del próximo año, en 2021, vamos a estar en niveles económicos pre-COVID, cuando todos los órganos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, etcétera, señalaban que íbamos, al contrario, a entrar a una gravísima crisis. La verdad es que no es así. Yo veo que incluso en la crisis económica Estados Unidos está muy mal. Veo ahí cómo hay, no sé si se ha estado fijado, cómo hay filas enormes de carros que van por comida. Se quejan de que en Venezuela no hay comida y en Estados Unidos se van porque no tienen esos ingresos. Y en cambio México no gastó realmente dinero en esto, en salvar grandes rescates. Hizo bien todo al principio, llegó la pandemia, claro que pegó, pero ahora ya estamos realmente en una franca recuperación. Y bueno, con el tema del que la vacuna está a la vuelta de la esquina, pues yo creo que el pronóstico de Obrador es optimista, pero es bastante realista. Sí, muchos no entendían o no querían entender más bien o querían seguir este juego de la desinformación cuando se da la negociación, Nacho, con los árabes, ahí la OPEP sobre todo. ¿Por qué el presidente mexicano pues se mantuvo firme en su posición? Porque México cuidó sus intereses con las herramientas y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición y no nos sometimos a esta presión internacional. Realmente fue una defensa de la soberanía, pero una defensa inteligente de la soberanía nacional, una defensa con todo lo que se necesitaba para obtener un buen resultado. Y esta cifra ya empiezan a decir que es una cifra que no era la acordada o que no va a ser suficiente. Repito, es una cifra no oficial y todavía se tiene que dar a detalle o se tiene que formalizar. Esto se habla y lo mencionamos porque, repito, ya el 30 de noviembre terminó el contrato. No sabemos cómo va a funcionar el próximo año porque, bueno, este año fue muy distinto y obviamente las aseguradoras van ajustando sus primas, van ajustando sus cuotas. Entonces, si mal no me falla la memoria, creo, Nacho, estaba por ahí de los 50,000 millones de pesos en este 2020. Es lo que se pagó por esta cobertura petrolera y eventualmente pues se pediría más dinero el próximo año, no lo sé, pero eso yo creo que también será un factor de negociación. Eso es lo que nos cuesta porque algo hay que pagar, algo hay que darles a las aseguradoras, porque esto es como una especie de seguro, esto de las coberturas petroleras. Y bueno, se dio una realidad que muy pocos anticiparon en la economía mundial y México jugó sus cartas y pues tiene este beneficio que pues aquí ya se esperaba, aquí ya se anticipaba, pero en el mundo pues ya están viendo las cantidades, porque repito, estos contratos son ultra secretos, estos no se dan a conocer para no alterar el mercado, pero para beneficiar a nuestro país en estos escenarios negativos. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like.